Minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá de vuelta acompañándonos. Entre todos tenemos acá una nueva voz con nosotros. Hola ¿Cómo a estás, todos. Karen? Bienvenida. Todo bien acá en este día pesado en todo sentido, pero bueno, venimos bien. Bienvenida al grupo de ayuda de elecciones. Está bueno, está bueno. ¿Cómo Hola, soy Karen y hace 4 horas que no voto. hace 4 horas? Hola, soy Karen y me duele la panza. Sí, hola, soy Esperando Karen y el- chequeo los resultados cada 2 por 3. A ver, refresco Twitter cada segundo, a ver cómo va todo. No, pero bueno, venimos bien, creo yo. Manifestando. Ansiosa, sí. ¿No les pasa que tienen como ansiedad ya porque sean las 10 de la noche y saber? Sí. Sobre todo, ¿viste? Cuando querés que algo pase, sea bueno o malo, porque, bueno, que pase. Sí, tener certeza, ¿no? Creo Sacar que la espera- curita ya, de una Sí, vez. totalmente. Sí, tal cual, tal Sí, cual. el resultado es favorable, de acuerdo, bueno, a los intereses de cada uno, cada una. Eso, bueno, ¿se verá? Siempre tengo que tirar la pálida, ¿viste cómo soy? ¿Qué dicen? Siempre tengo que tirar una pálida. Pero sí, ansiosos por saber los resultados. ¿Qué dice la mesa de lujo? ¿Hay balotage? Yo tengo 2 sensaciones. Ujú. Ninguna de las 2 tiene asidero, así que son las sensaciones de la jornada y del transitar. Ahora vamos a repasar por qué también uno llega a esta posibilidad. Una es que haya tres candidatos, candidatas, tres personalidades, 3 figuras que estén muy parejas Sí. y que 2, por esa cercanía y obviamente por los números, por lo que dice el formato electoral, vayan a un posible balotaje. Y la otra sensación es que haya una sorpresa y uno de los candidatos aproveche justamente la participación electoral, que hubo mucha más que la vez pasada en las PASO, y tome esa diferencia que le permitiría ser presidente en una primera instancia. Hablando de las PASO, Diego, ¿qué nos trajiste para hablar un poquito con respecto a las elecciones? Muy bien. En las PASO 2023, es decir, se realizaron el domingo 13 de agosto, hace poquito, hace un par de meses nomás, hubo una participación ciudadana, por eso justamente hacía mención de esta apreciación. Luego, si quieren, Carmen y Karen también y Natalie pueden dar su parecer en esta sensación. Pero justamente mi afirmación en base a nada o en base a esto particularmente es que la participación ciudadana en las PASO fue de 69,62%. Es decir, tenemos casi un 5% menos confirmado, ¿sí?, en relación a lo que se está dando hoy en esta jornada electoral. Hay un 5% ya confirmadísimo de que hay personas que votaron. Ese 5% representa un número importante en la cantidad de electorado. ¿Sí? Esta participación ciudadana tenía una capacidad de votación en total para ejercer el derecho justamente democrático, era de 34.491.607 personas, de las cuales solamente votaron, y digo solo porque me parece que en el promedio histórico que marcó Argentina a nivel electoral, por lo menos en los últimos 40 años, es que siempre rondaba el 75, alguna vez casi un 80% de participación, y en este caso, como bien decía, quedó en 69,62. Es decir, 24.016.776 personas votaron. Casi 10 millones menos de lo que estaba como personas habilitadas a ejercer este voto. 10 millones de personas. Me parece un número muy grande. Uno a veces dice 69%, 74%, y estamos hablando de 10 millones de personas para llegar a ese 100%. Que nunca es, por cierto, hay que hacer esta aclaración. Sí. Sí, Sí. vos sabés que yo te iba a preguntar, igual nada, lo que me pareció igual particular de esta elección que venía escuchando cuando venía para acá, era que hubo mucha gente votando en el exterior, justo lo hablábamos con los Sí, chicos antes de ingresar. En Madrid sí, más sí. que nada, en Australia, que Sí. hubo muchos chistes con eso. Me encanta el argentino, nunca pierde el humor, es lo que nos salva. Tenemos 2 presidencias distintas. En Barcelona gobierna Patricia Bullrich, en Australia ganó Sergio Massa. Claro, Sí. Entonces, nada, bueno, era un dato que lo veía particular, o sea, porque justamente decían eso, que nunca se había visto algo así. Se veían las colas de gente en Madrid, creo que era sobre todo. Sí. Entonces, bueno, nada, un dato también para tener en cuenta, ¿no? Gente que capaz
estando afuera dijo, no, yo tengo que ir a votar, o sea, eso también. Sí, y creo también que de las PASO en agosto ahora hubo justamente una campaña muy fuerte de distintos espacios políticos convocando a la participación ciudadana justamente. De hecho, hoy durante todo el día se escuchó esto de, bueno, si hoy cumplís 16 años, andá a votar, ya estás habilitado a votar, andá y hacelo. Y creo que en general se motivó mucho desde las redes sociales, desde, bueno, los medios en general, ¿no? A convocar a las personas a votar. Y respecto a esto que decías, Diego, respecto a la participación en las PASO, creo que también hay como, y tal vez sea una cuestión más bien cultural, hay como una tendencia a pensar que, bueno, que las PASO no definen, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que, bueno, de a poco se fue instalando esta instancia de votación para, bueno, definir justamente las internas, ¿no? De acuerdo a cada partido político y que esto sea con la decisión, ¿no? De la ciudadanía en general. ¿A qué político o política, a qué figura querés ver en esa boleta, ¿no? ¿Cuál te representa más? Por otro lado, también el ejercicio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, perdón, tiene con un juego que se nos presenta también a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que es también el especular, ¿viste? Decís, quiero que pase tal para que no enfrentar al otro. Entonces uno por ahí termina votando a alguien que no es afín a su ideología político-partidaria para justamente tener como rival, entre comillas, a otro de los candidatos o a otra de las candidatas. Entonces se hace un juego como especulativo que no es ni más ni menos que el mismo juego que hace la propia clase política. Entonces nos permite un poco también estar dentro de esa mesa. Un manotazo de ahogado, de alguna manera, ¿no? En algunos casos también, o sea, sí, no está sé, la libertad de como, quien bueno, pueda... agarro lo que puedo para empezar ganar. a plantar bandera también, de afirmar alguna candidatura, de darle fuerza. Hay un ejercicio muy, muy variado. No sé qué tanto tendrá que ver justamente el aumento de la participación en estas elecciones generales en relación a los resultados de las anteriores, porque no nos queda el análisis para tirar sobre la mesa, es si tenemos mucho más porcentaje de participación es porque hay algo que discutir, hay algo que afirmar, hay alguien que por ahí decidió no votar y ahora alertado o alertada sobre los resultados, digo, a favor de un candidato o en contra de su propio candidato o candidata también. El escenario puede variar un poquito. Vamos a pasar a los números en concreto. Javier Milei fue el gran ganador de las PASO. Puede también tener parte del análisis justamente de lo que acabamos de mencionar por La Libertad Avanza, que él no tenía contendiente en estas primarias. Era el único candidato del partido de La Libertad Avanza. Obtuvo el 29,86%. Se redujo esto en el recuento de votos. Recordemos que en la primera instancia, ese domingo 13 de agosto, había superado el 30%, casi un 31% de votos, pero este número en el recuento final, ¿sí? Cuando la Dirección Nacional Electoral hace el raconto de votos, bajó un punto y algo. Así que se ubicó con 29,86%, con 7 millones. También esto es importante, tengamos en cuenta los números de la cantidad de gente que votó para hablar de los proyectos o la ausencia de. 7.352.244 votos obtuvo Javier Milei. Pasemos a el segundo lugar en esta contienda, que fue de Juntos por el Cambio como partido político, que resultó en un 28%. También bajó la cifra en relación a esa primera contabilización que se dio a conocer ese domingo. ¿Sí? 28% es casi un 1%, ni siquiera llegó a una unidad en total. Obviamente la ganadora en esta interna fue Patricia Bullrich, que recibió, Juntos por el Cambio, 6.895.941 votos. ¿Sí? Ella tenía como rival político a Horacio Rodríguez Larreta, que sorpresivamente, creo que fue el gran perdedor, no sé qué ustedes piensan al respecto. Sí, y que apareció incluso hace 2 o 3 semanas después de la derrota en las PASO. Sí, la verdad que... Sí, hoy fue a votar, pero Patricia lo va a poner de jefe de gabinete, dijo, ¿no? Claro, en las últimas medidas que se tomaron los distintos candidatos y candidatas, el anuncio de Patricia Bullrich en caso de ganar a la presidencia, dijo que iba a ser su jefe de gabinete. Sí, creo que es expresión también de lo que sucede cuando uno asume riesgos, ¿no? Él asumió un gran riesgo a correrse de una posible reelección nuevamente, ¿no? Como jefe de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
dejando, ¿no?, a Macri, a este candidato como jefe de gobierno porteño. Bueno, y finalmente se da con esta sorpresa. Creo que muchas creían que tal vez iba a quedar mucho mejor posicionado Larreta sobre Bullrich. Vimos en estas últimas pasos que no, efectivamente no pasó la interna. Tal cual. Bueno, y el tercer lugar, a diferencia de los dos de las dos candidaturas anteriores, en este caso subió en el raconto de votos, casi que lo que bajó de La Libertad Avanza y lo que bajó de Juntos por el Cambio fue para Unión por la Patria, en el caso de la figura que queda finalmente para esta candidatura, que hoy podrán haber votado o no, es de Sergio Massa, que obtuvo Unión por la Patria 27,28%. ¿Sí? Es decir, son casi 170.000 votos menos que Patricia Bullrich, mejor dicho, que Juntos por el Cambio, ¿sí? El total de votos. El número final de cantidad de votantes que recibió Unión por la Patria es de 6.719.042 votos, ¿sí? Casi 170.000 votos menos que Juntos por el Cambio. No mucha diferencia. Sí, es una escasa diferencia. De hecho, desde algún punto de vista técnico, podríamos hasta decir que es un triple empate. Recordemos así rápidamente, es un 29,8, 28, 27,3 para redondear. Ahí nomás, el argentino tiene que decidir si A o B y, o sea, reunir fuerzas en cuanto a un partido para... Sí, y creo, no sé si vos lo tenés ahí en tu informe, Diego, pero justamente en qué distritos no se posicionaron mejor. Justamente Unión por la Patria termina posicionándose mucho mejor en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, respecto al resto del país, lo cual también es un dato llamativo porque, bueno, también en las PASO, digamos, para gobernador de la provincia de Buenos Aires, se termina posicionando el candidato del mismo espacio político, que es Axel Kicillof. Sí, es ¿no? lo que se viene ahora, justamente, pero está dando el pie, pero antes de finalizar, recordemos que estamos votando entre 5 candidaturas, así que no viene mal recordar justamente que Juan Schiaretti fue el cuarto, porque ahora con la imagen que quedaron medio como del debate presidencial, creemos que Miriam Bregman por ahí se pudo haber posicionado mejor en las elecciones, pero no fue así en las PASO. Juan Schiaretti obtuvo el 3,71%, que no llega al millón de votantes, son 914.812 votos que recibió el gobernador de la provincia de Córdoba. Y en el quinto lugar, que sí pasó, hago un paréntesis, recordemos que para llegar a la candidatura presidencial hay que sortear el 1,5% mínimo, es decir, hubo gente que quedó en el camino con sus candidaturas presidenciables, pero no fue el caso de Miriam Bregman, que sí llegó a esta instancia, que obtuvo el 2,61%. A mí, ahora, antes de dar el número final, voy a hacer un apéndice ahí con Miriam Bregman, que, como dije recién, 2,61% y 642.773 votos en toda la Argentina. Hago ahora sí el apartado que quería mencionar sobre Miriam Bregman, que para mí lo que se modifique de las PASO a esta instancia, y esto es a título personal con todos los errores y aciertos que pueda tener, me parece que si se modifica el número hacia arriba, estamos ante una posibilidad de que los debates presidenciales sirvan para mover algún tipo de aguja de indecisiones políticas. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero bueno, tengamos en cuenta esa referencia. Sí, plantear justamente, ¿no?, que los debates presidenciales puedan ser tal vez antes de las PASO, ¿no? Porque creo, y lo digo también a título personal, que en el caso de Miriam Bregman quedó muy bien posicionada después de ese debate, porque fue, y esto lo han dicho varios medios de comunicación y público en general, fue la más clara al momento de puedas estar o no de acuerdo en transmitir sus propuestas. Y creo que es del otro lado un poco lo que el público, la ciudadanía espera, ¿no?, de un candidato o candidata. Sí, aparte yo mucho lo que vi fue, obviamente la izquierda es un partido que a comparación con los otros no tiene la misma financiación, hacen una propuesta, o sea, ellos mismos dicen la campaña la hacemos a pulmón, y tener tanta difusión como es el debate en un personaje político como es Miriam Bregman, que bueno, me parece que es muy bueno, haber llegado a esa instancia y posteriormente al debate me parece que muchos periodistas de grandes medios la empezaron a invitar porque dijeron, tráigame a esta chica a ver lo que dice, bueno, un poco por contenido, porque aumentó su popularidad y demás, pero yo también vi un poco eso, ¿no? Cómo a partir del debate el personaje de Miriam Bregman incluso despegó un poco más por la gran difusión que tuvo en otros medios. Para quienes... Perdón. No, porque en comparación, bueno, de Nicolás del Caño, que fue en el debate anterior hace 4 años, es un gran cambio, ¿no? Me parece. Nunca olvidaremos el minuto de silencio
Claro, en el caso Sí. de Miriam, afortunadamente no pidió ningún minuto de silencio. Y creo que para quienes justamente no están familiarizados con escucharla, porque de pronto no es una fuerza política que consuman, que escuchen o que presten atención, de pronto escuchar a una candidata de ese espacio, ¿no? Puede llegar a sorprender para quienes no están familiarizados, ni hablar que ella en lo personal me parece que es una persona muy carismática, que es muy clara, no hay que perder de vista que es abogada, que ha tenido mucha exposición, digamos, y creo que se ha manejado muy bien y abro ahí un pequeño Diego, ayúdame con la Apendicitis. Sí, gracias. Peritonitis. Abro un pequeño excursus, mejor. Esa palabra me cuesta menos. ¿No? Justamente con las particularidades que tuvo el debate, ¿no? Que también podemos discutir en si nos gustó más, nos gustó menos, si es la forma, si entendieron los candidatos, la candidata en este caso, el tema del derecho a réplica, ¿no? Podemos discutir todo eso, pero podemos dejarlo ahí como pendiente esto de pensar qué tan valioso o tan útil nos puede llegar a resultar para una posible elección contar con el debate previo a las PASO, justamente. Sí, agrego una cosita también que en vistas a lo que dejó el debate. Sí. Por un lado, creo que Miriam Bregman es la que mejor entendió justamente el formato del debate. La verdad que También sí. celebro, a pesar de a veces la mirada pesimista que estamos teniendo como sociedad en el país en el que vivimos diariamente, y no de ahora, sino históricamente, siempre hay una mirada un poquito así como, uy, vienen las elecciones, a ver, siempre lo mismo. Creo que en este último debate presidencial se levantó un poco la vara en relación a los anteriores, se plantearon otras cosas, se pudo hablar, ¿sí? sin improperios, sin faltas de respeto, más allá de alguna chicana típica. Me parece que en eso levantó un poquito la vara el debate, y Miriam Bregman fue la que mejor entendió justamente y la que mejor administró sus tiempos para plantear Sus ideas, réplicas. sus réplicas, para hablar con todos los candidatos por igual también. Así que me parece que ahí es donde creo que le pudo haber sumado un poroto, por así decirlo. Sí. Pero bueno, hoy hay que ver justamente en los resultados a ver si eso influye o no, porque también siempre se dice de qué sirve el debate. Sí, ahí te sumo una cosita más. Leí también mucho post-debate que la estaban comparando incluso con Cristina Kirchner por el tema de la oratoria, el tema de cómo administra el tiempo, de cómo, bueno, de todo lo que hablábamos recién, pero bueno, estuvo mucho esa comparación con Sí. Cristina Kirchner. Una cosita, lejos de quererla comparar, en lo personal, debo decir que alguien que se manejó muy bien en el debate también fue Victoria Villarruel, en el debate de candidatos a vicepresidente, ¿no? Creo que supo manejarse, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con lo que dice, con sus ideas, fue muy clara también y no entró en ninguna de esas preguntas que les pudieron resultar incómodas. Me parece que en ese sentido fue muy, muy hábil. Muy bien. asertiva. A lo largo de esta jornada vamos a seguramente compartir también las elecciones a nivel provincial, porque tenemos gobernador o gobernadora en las provincias de justamente de Buenos Aires, de Catamarca, de Entre Ríos, de Santa Cruz y además en la ciudad de Buenos Aires. Así que podemos hacer un raconto de un par de regiones geográficas muy particulares. Perfecto. Ya cerraron los comicios argentinos en Reino Unido y se inició el proceso de escrutinio, actualización, por las dudas. 7.500 ciudadanos votaron, así que bueno, nada, veremos qué piensa la gente de Estados Unidos, de Reino Unido. Perfecto. Bueno, vamos a una tanda y volvemos después. Tengo un par de regiones, sí, para seguir. Perdón. Sí, que después por lo que pasa, si no, no voy a llegar con contenido. Así que, perdón. Pero vamos a pasar a provincia de Buenos Aires. Dale. Sí. Bueno, en provincia de Buenos Aires, lo hago más breve, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires tenemos el gran ganador justamente de esta contienda que fueron las PASO, es Axel Kicillof. Bien, sí. Carmen había dicho al principio que tenía justamente como mucho voto del caudal de masa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que también tiene que ver con la alineación política perteneciente al mismo espacio, Unión por la Patria, de Axel Kicillof, que obtuvo 2.946.576 votos, ¿sí? Contundente victoria, ¿sí? Vamos a ver hoy qué pasa. Esto es las PASO. Por supuesto. ¿Sí? Por otro lado, en el segundo lugar quedó Juntos por el Cambio, donde hubo interna, donde Néstor Grindetti se impuso por sobre Diego Santilli. Grindetti obtuvo 1.351.843 votos frente a 1.316.728 de Santilli, lo que hace un total de 2.668.571. Más o menos cerca de 300.000 votos menos que Kicillof, donde había una interna y donde una vez cuando hay interna justamente va y pone el voto, si desafina el partido.
Y en el tercer lugar, ¿sí? La Libertad Avanza con la figura de Carolina Píparo, que obtuvo 1.956.680 votos. Quedó en tercer lugar a nivel partidario. Sí. Pero si hablamos de figura política, se impuso por sobre Grindetti. Muy bien. Contundente, sí. Y para finalizar, ahora sí rapidito, y ya nos vamos al corte, perdón Natalie. No. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación fue incluso más baja que al nivel nacional en las PASO. La participación fue de 62,42%. Muy baja. Sí. Eso indica que 1.863.070 personas votaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se Poco. impuso por muchísimo margen, por amplia mayoría, como suele ser habitualmente ya casi en las últimas 2 décadas, Juntos por el Cambio, en este caso, con 55,92%, Que no es mucho igual. más de la mitad. Sí, sí. Es muchísimo, pero acá había internas. Ok, sí. 1.039.981 votos repartidos entre las figuras de Jorge Macri y Martín Lustó. Para mí Martín Lustó también, después de la gran derrota de Rodríguez Larreta, creo que es el otro gran perdedor de las elecciones de las PASO. Sí. Pero bueno, llevó sanguchitos de miga. Podría haber revertido justamente... El voto. Pero ya es tarde. ¿Por qué? Porque Jorge Macri obtuvo 28,71% de ese 55,92% y Lustó 27,21%. Ahí nomás. Sí. Sí, 1,5. El margen es muy estrecho. A diferencia por ahí de, no sé, Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, por ejemplo. Perdón, O ni hablar de Grabois con... Y no con perdamos de Sí. vista, no me mates, Nahuel, ya cerramos, el tema del voto electrónico. Ah, También. Que que eso también Sí. pudo haber influido de alguna manera, ¿no? Con el tema de la votación en Cava. Tal cual. Unión por la Patria se posicionó en el segundo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 22,17. Es decir, el partido, ¿sí? Es decir, la figura de Leandro Santoro, no le ganó a ninguno de los dos contendientes de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? 28,7, 27,2 dije anteriormente. Bueno, Sí. acá tenemos 22,17. unos 5 puntos menos. Sí, Sí, es una diferencia como para pelear ahora, veremos hoy qué pasa, Sí. con 412.267 votos. ¿Sí? Mucho menos de la mitad. Y en el tercer lugar, La Libertad Avanza con Ramiro Marra, que obtuvo 12,95%, 240.904 votos. La mitad que Santoro. Bastante bajo. Sí, sí. Y apenas si se ubicó ahí, como entrando por la ventana, podríamos decir, el Frente de la Izquierda de los Trabajadores, Unidad, el FIT, con Vanina Biasi, que obtuvo 2,43%, es decir, 45.173 votos. Bastante bajo el número. Bueno, gracias por toda la información, Diego. Perdón que te corté. Ahora vamos a una tanda, ¿sí? Y volvemos con más información y con todo. Ya volvemos.